Adelante, Edila Beatriz Jaulina. Bueno, vamos a acompañar la exposición con una serie de fotos, así que agradecemos que se pase. En el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, fecha que tomamos como una oportunidad para colectivizar en este ámbito sobre nuestra situación como sujetas de discriminación social, cuánto hemos logrado y cuánto nos queda todavía por lograr para la plena igualdad. La coyuntura de explotación de las mujeres trabajadoras, en especial las obreras textiles en los países industrializados, marca el inicio de nuestras luchas por mejores condiciones laborales a finales del siglo XVIII. En Nueva York, en 1911, más de 123 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, pierden la vida en un incendio en la fábrica en la que fueron encerradas por el patrón como represalia a sus reclamos laborales. En 1907 se celebra la Segunda Internacional Socialista en Alemania y se convoca de manera simultánea la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas para discutir la situación específica de las mujeres. Se elige a la feminista Clara Zetkin como secretaria general del Congreso de Mujeres. La plenaria de la convención se realiza en 1910 en Copenhague, Dinamarca, y se aprueba la proposición de Clara estableciéndose el Día Internacional de la Mujer. Se comienza a conmemorar el día en varios países y aún seguimos dando batalla contra las injusticias del sistema capitalista que genera desigualdades entre las poblaciones, pobreza y exclusión, pero que además es patriarcal, por lo que sus impactos son mucho mayores para las mujeres. Capitalismo y patriarcado se sostienen mutuamente. Ejemplos sobran. Este sistema es jerárquico, discriminatorio y por lo tanto injusto. Su éxito y permanencia reside en que es visto como natural, normal, siendo funcional a los intereses de los poderosos. Todo compromiso con una transformación social, política y económica involucra luchar por un sistema justo e igualitario, que incluya de manera equitativa a hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. En situación de pandemia, las mujeres hemos sido más perjudicadas. Diferentes estudios socioeconómicos muestran que las mujeres y las niñas son la población más afectada por las consecuencias de la pandemia. Las decisiones del Gobierno nacional de recorte en las políticas de protección social, la paralización de diversas actividades, el aumento del desempleo y las medidas de confinamiento agudizaron las desigualdades históricas que enfrentamos las mujeres en cuanto al acceso al trabajo, la asunción a los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Mientras que muchas mujeres estábamos en seguro de paro, desempleadas, cuidando, sufriendo violencia machista o denunciando otro feminicidio, el presidente de la República declaraba que el aumento de la violencia y los femicidios eran un daño colateral. Este año, la pandemia y la crisis generada nos ha golpeado a todas. Las desigualdades que estructuran nuestras sociedades pueden ampliarse, mantenerse o disminuir en ese contexto dependiendo de las decisiones de políticas públicas que se tomen para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Las mujeres hemos cumplido históricamente el rol de cuidadoras de las personas dependientes, pero también de quienes podrían encargarse de sí mismos, tanto con base en el trabajo no remunerado como en el remunerado. Esto es, en el marco de los hogares, son las cuidadoras de hijos e hijas, nietos y nietas, de las personas adultas dependientes de la familia e incluso de los hombres adultos sanos. Para las mujeres, el tiempo dedicado a los cuidados con base en trabajo no remunerado es aproximadamente un 20% de su tiempo en relación a un 8,4% de los hombres, según datos del Banco Mundial. Esto representa una carga adicional cuando las mujeres también trabajan para el mercado o un obstáculo para acceder a un empleo
o desarrollar un emprendimiento económico. Durante este último año, las mujeres tuvimos un aumento considerable en la carga de estas tareas que los varones no asumieron en corresponsabilidad, quedando sobrecargadas y postergando nuestro desarrollo socioemocional. Vulnerabilidad, las que más afectadas por el aumento del trabajo de cuidados, la pérdida de ingresos, las condiciones materiales y de infraestructura de sus viviendas, barrios o comunidades y las omisiones del Estado ante estas situaciones. Nuestro reconocimiento a todas ellas que durante este año han estado en la primera línea de resistencia a esta crisis. En materia de trabajo, estamos ante un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres de la región. En el 2018, en nuestro país, solo el 55,8% de las mujeres en edad laboral participaban activamente del mercado de trabajo, mientras el 73,7% de los hombres estaba empleado, según el informe del Banco Mundial. La brecha en salarios y acceso al trabajo formal se profundizó. A esto hay que sumarle la precarización y la informalidad, sobre todo en los sectores de más bajos ingresos. Ejemplos de esto son el trabajo doméstico remunerado, sectores como las artes, el trabajo sexual, pequeñas empresas, emprendimientos llevados adelante por mujeres o el trabajo relacionado con el turismo y los servicios donde un porcentaje alto son mujeres. En los ámbitos mayormente feminizados como la educación y la salud, las mujeres han sufrido la recarga en la demanda de tareas con teletrabajo obligatorio, sin horarios ni días libres. En el caso de la educación, inclusive, han tenido que sostener el teletrabajo pagando los costos de la conectividad, disponiendo de sus recursos, cuidando y sosteniendo la vida de otros al mismo tiempo. Agregamos que el día de hoy muchas docentes se encuentran sin trabajo por los recortes infundados en la educación pública con grupos superpoblados de más de 40 estudiantes. Las mujeres, científicas, médicas, cuidadoras, hemos sido parte esencial en dar respuesta a la pandemia, teniendo que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, mayor riesgo de contagio, sumado a la marcada discriminación salarial en este ámbito. Han aparecido las ollas donde también las mujeres son protagonistas. Nosotros no queremos ollas ni mujeres en ellas. Reclamamos urgentemente reforzar las políticas de empleo con perspectiva de género y asegurar a las mujeres el acceso y las condiciones al trabajo decente, combinando medidas en apoyo al empleo y la reactivación económica con la atención inmediata a la pérdida de ingresos. Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación económica, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo. La pandemia por COVID, además, está dejando consecuencias en la salud mental de la mujer. Se puede afirmar científicamente que la diferencia de género influye en el proceso de salud y enfermedad, y no por lo biológico precisamente, sino por las construcciones sociales y culturales desiguales. En las consultas por sufrimiento emocional, las mujeres duplicamos la ansiedad y la depresión y cuadruplicamos en el consumo de ansiolíticos y depresivos. Malestares inespecíficos, cansancio, inestabilidad emocional, vértigo, problemas de sueño, dolores manifestados por mujeres son tratados como malestares emocionales con abordajes farmacológicos, desde diagnósticos solo biologicistas, pero actualmente el modelo determinante de la salud señala que hay factores culturales y sociales que afectan la salud mental de las mujeres. Dentro de los mandatos de género se nos educa para reprimir sentimientos hostiles, emociones, para cumplir ideales físicos o de personalidad. Entonces las patologías que desarrollamos tienen que ver con esa inhibición y malestar con nosotras mismas. De ahí la depresión.
es más estimulado a manifestar fortaleza y dominio. Entonces, se permiten conductas disruptivas, imponer su voluntad, tener más conductas adictivas, etc. Pero cuidado, también está demostrado que el 75% de las mujeres que padecen algún tipo de enfermedad mental han padecido violencia en el ámbito familiar y de trastorno mental severo. Un 40% han padecido violencia sexual en el contexto íntimo. A veces las mujeres se nos sobrediagnostica para ser tratadas solo con medicamentos cuando el malestar puede ser una respuesta emocional normal a tantas dificultades vividas. Ante el suelo pegajoso, los techos de cristal, asumir los cuidados y la desigualdad. ¿Cómo no generar sentimientos de angustia, insatisfacción y tristeza y falta de realización personal? Y cuando pedimos ayuda y se diagnostica un problema de salud mental, se duplica la discriminación. Género más enfermedad mental, y si le agregamos discapacidad, es triple la discriminación. Visto en varios países, las medidas de confinamiento en los hogares aumentan los riesgos de violencia, explotación, abuso y acoso contra las mujeres y las niñas debido al aumento de las tensiones intrafamiliares y el aislamiento de las mujeres. Asimismo, mujeres que sobreviven a situaciones de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de estas y para acceder a servicios esenciales que pueden salvar sus vidas debido a factores como las restricciones de la circulación o la propia cuarentena, según ONU Mujeres en el 2020. Este efecto en la violencia doméstica del confinamiento en Uruguay fue confirmado por la directora del Instituto de las Mujeres, quien afirmó que aumentaron de forma muy significativa las llamadas de orientación y apoyo para casos de violencia doméstica que recibe una línea telefónica abierta a tales efectos. Durante las primeras semanas de abril de 2020 se recibieron entre 50 y 80 llamadas diarias, previamente había un promedio de 40. Según información de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, si se constatan datos de 2020 con igual periodo en 2019, se observa un incremento de casos de violencia doméstica. Las múltiples formas de violencia hacia las mujeres aumentan cada año. Su máxima expresión es el femicidio, pero también hay otras como el acoso, la violencia simbólica, psicológica, patrimonial, extorsión, control, maltrato, acoso, violación. Muchas de estas formas aún hoy siguen aceptándose como naturales. Las denuncias por violencia no paran de aumentar, las tobilleras no alcanzan, pero las medidas sobre seguridad no están orientadas a la educación de varones para la prevención, sino a criminalizar la pobreza, al control de los espacios públicos ahora con balas de goma, como las que hirieron a 2 mujeres la semana pasada en un barrio de Montevideo, o las que desmovilizaron una concentración pacífica de las compañeras del bloque antirracista el año pasado en una plaza pública. El desmantelamiento de las políticas de protección hacia las mujeres víctimas de violencia basada en género. Maldonado necesita ofrecer soluciones concretas a madres y niñas que dependen económica y habitacionalmente de su agresor. Este trabajo no puede quedar en manos únicamente de las organizaciones civiles. El gobierno departamental, en coordinación con el gobierno nacional, tienen que tener una política clara de erradicación de la violencia, garantizar la existencia de centros de atención a víctimas de violencia basada en género con equipos técnicos interdisciplinarios y disciplinarios formados en la materia. Además de ser parte central en lucha por la justicia de género, la presencia de las mujeres en política aumenta la probabilidad de que se consideren nuestras realidades en la toma de decisiones, motiva a otras a desempeñar estas funciones y promueve la igualdad de género como eje central de la democracia. Espacios de decisión sin la participación de las mujeres son antidemocráticos. Las mujeres hemos participado siempre en la vida política de los países en todos los momentos de la historia. En Uruguay, durante la resistencia a la dictadura, en la restauración democrática, cuando se constituyen los primeros grupos de mujeres, en los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos políticos. Siempre las mujeres hemos construido una agenda conjunta. A la salida de la dictadura del Maldonado, las mujeres del movimiento social y sindical, junto a las de los sectores políticos como el Frente Amplio y el Partido Colorado, nos organizamos para generar una red que nos contuviera y poder desarrollar una agenda común en la que somos protagonistas. De estas coordinaciones se logran las guarderías de verano gracias a la lucha de las mujeres de Zunca y Ademo. También aparece la primera intersocial de mujeres del departamento. Pero necesitamos poder desarrollar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres
y de quienes las impulsara. Entonces nace la Red de Mujeres Políticas. Se elaboró un estatuto y gestionamos nuestra personería jurídica. La integraron, entre otras, Elsa Díaz, Marta de Ahorta, Beatriz Jaurena, Cristina Gutiérrez, Cecilia Vega, Norma González, Reina Curvelo, Azucena Vega, Analía Castillo, Esther Ramírez, Sonia Tavares, Cristina Givesi y María José Sosa, entre otras, en sus comisiones ejecutiva y fiscal, además de los colectivos que cada una representaba. Durante años trabajamos juntas, negociamos y construimos confianza. Luego otras mujeres se fueron integrando a la militancia partidaria y sumando. Se comenzó a trabajar para incluir a más mujeres a un espacio que por años había sido de hombres, el espacio público. En ese entonces en Montevideo funcionaba la primera bancada parlamentaria femenina y en los demás departamentos muy tímidamente aparecían las que rompían las reglas establecidas en sus sectores. Poco a poco se fue conformando la Red Nacional de Mujeres Políticas. En esta fecha, que es de conmemoración y de lucha, las mujeres que hacemos política partidaria queremos reivindicar nuestro lugar en los espacios de toma de decisiones y representatividad. Reivindicamos la necesidad de encontrar lo que como mujeres políticas nos une, más allá de contiendas partidarias. Todas somos o hemos sido víctimas de la violencia política y de la desigualdad estructural que nos atraviesa solo por el hecho de ser mujeres. Reivindicamos las coordinaciones, los encuentros, las coincidencias, las redes. Nos invitamos a reconformar la bancada parlamentaria departamental de mujeres políticas para pensar juntas propuestas para nuestro departamento. Rechazamos la violencia a la que estamos expuestas cuando no se nos escucha, cuando se valoran aspectos que nada tienen que ver con las ideas que presentamos, cuando se nos usa para poner nuestros nombres en las listas, pero después no se nos convoca, ni se tienen en cuenta nuestras ideas y nuestro trabajo militante. Solicitamos nuevamente a la Junta Departamental, como lo dijo usted, señor presidente, empezamos por casa, que se constituya la Comisión de Género como un espacio de trabajo necesario y urgente. Asimismo, reiteramos el reclamo a ser nombradas en todas las comunicaciones oficiales de este Parlamento, en los carnés y tarjetas de presentación como edilas, reconociendo nuestro género específico. Es fundamental que en todos los ámbitos orales y escritos de nuestra Junta Departamental se nos nombre como corresponde. La lucha contra la desigualdad basada en género exige voluntades políticas claras y velaremos porque el presupuesto quinquenal incorpore de forma transversal recursos necesarios para la implementación de políticas de protección social, promoción y prevención de las violencias basadas en género. Maldonado no puede ser indiferente a un problema real. Cada año el departamento es escenario de redes de trata, de femicidios, de redes de explotación sexual como la Operación Océano. No destinar recursos para generar políticas departamentales específicas es ser cómplices. Proponemos que se generen espacios de formación en ámbitos institucionales para no ser invisibilizadas, para que se nos nombre como corresponde. Asimismo, proponemos que la Junta Departamental avance hacia la conformación de un convenio sobre cuidados para funcionarias de la Junta y edilas con niñas a cargo. No estamos aquí por la gracia de nadie, somos mujeres políticas elegidas a través del voto popular. Es nuestro deber representar las múltiples sensibilidades de quienes confiaron en nosotras, mujeres diversas a las que nos debemos y estaremos a la altura política de las circunstancias. Reivindicamos nuestro derecho a vivir en libertad, a no tener miedo de caminar solas en la calle, a ocupar espacios públicos sin que nos acose, persiga o desaparezca. Gracias. Queremos destinar nuestras palabras a la prensa departamental y nacional, a la bancada bicameral femenina, a la Red Nacional de Mujeres Políticas, a la Intersocial Feminista, a la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones de la Junta Departamental, a la Dirección General de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Oficina Territorial de Mides Maldonado.
y a los municipios. Gracias.